Hola, buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en México, Latinoamérica y de los países que nos escuchan. Gracias por acompañarlos en la mesa número 1 del simposio Algoritmos y Código en la Música Computacional, que es parte del encuentro latinoamericano de música y tecnología. Hoy en esta mesa nos acompaña Top Lab Barcelona. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estará moderando la mesa Iván Paz desde Barcelona y bueno, nos irá presentando a las y los integrantes que conformarán esta charla. Antes yo quisiera hacer algunos anuncios para dar paso a esta charla. Primero, les invitamos a ver el código de convivencia que está en nuestra página de Facebook Live del evento. Vamos a estar posteando por aquí el código en el chat para que lo revisen. También queremos recordarles que quienes quieran acceder a un reconocimiento por asistir a estos eventos pueden hacer el pase de lista. Aquí en el chat también vamos a postear esta lista que se ha estado poniendo todos los días. Otro aviso es que para nosotros es importante generar unas memorias colectivas. Por lo tanto, les invitamos a participar en el Nemocine, que es un formulario donde ustedes pueden dejar memorias que se van a ir juntando aquí en el encuentro. Y por último, nada más les queremos recordar que si quieren hacer preguntas en algún momento cuando Iván indique que pueden hacer preguntas o si quieren postearlas en el chat, pueden prender su cámara y su micrófono. Les pediríamos por favor para realizar la pregunta directamente con Top Lab Barcelona. Bueno, pues un placer presentar a Top Lab Barcelona. Por favor, Iván, te dejo con los micrófonos. Muchas gracias, Hernani. Para empezar, pues obviamente agradecer la organización, en particular al colectivo que está trabajando esto desde la Facultad de Música de la UNAM, en la parte de tecnología musical, y que hace posible este encuentro. Antes de presentar a la mesa de lujo que tenemos aquí hoy, en esta tarde lluviosa, de hecho, en Barcelona, eh, quiero empezar pues reflexionando sobre, bueno, hacíamos esta reflexión hace un momento sobre qué es hablar de un encuentro latinoamericano desde la ciudad de Barcelona, y reflexionábamos un poco que si bien existen estas geografías que normalmente se relacionan a las estructuras o a los poderes políticos, pues hay geografía, hay algoritmos, hay gente que trabaja más allá de estas regionalidades establecidas, y pues al final, eh, gracias, es que me escucho aquí, eh, sí, o ponlo hasta abajo. Eh, Bueno, decía que si al final se puede identificar un movimiento o una comunidad, en particular en Top Lab Barcelona, una comunidad que hacemos live coding, pues al final, si pensáramos la geografía de live coding o la regionalidad de live coding, pues seguramente encontraremos un diálogo con la regionalidad latinoamericana, que tampoco queremos desde aquí circunscribir es decir, es un territorio geográfico, pero que se extiende más allá y que no necesariamente está circunscrito por las estructuras políticas o económicas. Dicho esto, dicho esta reflexión, o comentada esta reflexión, presentaré para dejar aquí de manera abierta en la mesa. Me acompañan, lo haré en este sentido, Chihuire, que trabaja, bueno, tendría que leer aquí una semblanza de cada persona presente en la mesa, no lo haré. Chihuire, bueno, comentaré un poco de que el trabajo de las personas que estamos aquí reunidas hoy. Chihuire, por formación,
viene de las mal nombradas ciencias duras o ciencias exactas. Es de las últimas adquisiciones en Top Lab Barcelona y, sin embargo, hace cosas que van desde usar Hydra, usar Tidal, al desarrollo de herramientas propias, siempre con un discurso bastante político y bastante de hacer un esfuerzo por abrir las tecnologías. Yo creo que son cosas que caracterizan su trabajo. También está Olivia Jack, que hablábamos de Hydra, obviamente, y que estará aquí, está ahora en la comunidad de Top Lab Barcelona, estará un mes como parte de una de las residencias de On The Fly, haciendo un trabajo sobre este software para visuales desarrollado en JavaScript, que es Hydra. Después está Lina Bautista, fundadora, de los miembros fundadores de Top Lab Barcelona, y que tiene una historia que va desde la composición. Ella es compositora y que va de la composición pasando por los sintes modulares, pasando por desarrollar toda clase de cacharrería, y de pronto llega al código, empieza con Max, empieza con el live coding, y ahora mismo pues se encuentra desarrollando su propio estilo con cosas simples y potentes en el live coding, según lo que hablábamos la última vez. Julia, que es el contrapeso, también es un satélite de Top Lab Barcelona. Ella es científica, o se define como científica. Dice que no hace live coding, pero como decía Olivia ayer que lo comentábamos, uno no hace live coding hasta que hace live coding. Y sabia frase. Y ella trabaja en las ciencias de la complejidad, en particular hace cosas de física, estadística, y trae toda esta parte de autoorganización, los discursos de autoorganización, de redes, de agentes, todo lo que sería el trabajo con agentes, lo explota para hacer las colaboraciones, y las veces que ha hecho live coding la hemos visto utilizar herramientas que vienen desde los sistemas complejos dentro de esto. Bueno, distintas prácticas, pero al final una sola geografía que nos remite a la ciudad de Barcelona, y de hecho que tiene presencia. Dejaré que cada quien hable de esas conexiones, que tiene presencia y que tiene una influencia muy grande con la geografía latinoamericana. Sin decir más, queremos empezar un poco hablando de qué es Top Lab Barcelona, porque nos parece pertinente, ya que este es un conversatorio con Top Lab. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a Lina Bautista, a.k.a. Lina Lab. Vale. Top Lab Barcelona, bueno, pues es un nodo de Top Lab que creamos en 2018 con Iván, que se fue. Pero está. En realidad lo comenzamos los dos. Yo conocía el Live Coding desde 2013, que estuve en el festival Live Code Fest, aunque pues dejé de hacer live coding un tiempo y luego organicé un par de algo raves y en alguno me ha hecho una mano Iván. Y ya en 2018 dijimos, ¿por qué no? Viendo que hay gente interesada en este tema, pues creamos como un lugar de encuentro. Y lo hicimos aquí justo en Nangar, que es un centro de creación artística. Y pues aquí nos acogieron y aquí seguimos ya casi 4 años, ya casi se acaba nuestra residencia, porque son residencias que duran 4 años, pero que han hecho pues crecer esta comunidad desde ser él y yo. También estaba Niklas Repel, que bueno, como satélites en ese momento, igual Rouget también, gente que no hacía live coding hasta que hizo live coding. Y bueno, la comunidad ha ido creciendo. Ahora mismo pues llegamos a este punto al que nos invitan a charlas como un nodo así un poco más potente del live coding en el momento. Y también otra cosa así como highlight que hablar es el proyecto El On The Fly, que es el proyecto que también hemos escrito como parte de esta comunidad, pero para relacionar otros nodos también en Europa.
Entonces, bueno, pues eso hemos ido haciendo intercambios y sí, charlas, conciertos para incentivar el live coding, que creo que es como nuestro objetivo de Top Lab Barcelona, incentivar el live coding, evangelizar. Y pues, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, hoy pueda estar Olivia con nosotros, ¿no? Como que venga, que nos explique su trabajo, que tenga el tiempo y pues como las facilidades para hacer, para desarrollar lo que nos mola que haga, ¿no? Entonces, dejarla ahí más o menos tranquila para que siga desarrollando herramientas que nos sirvan a todas. Y ya, bueno, más o menos esa es la historia. Ahora pues tenemos no sé, en el Telegram son como 60 personas, pero las que aparecen aquí son entre 15, 20 o así, van variando. Y siempre vamos como pillando gente nueva de por ahí. Y ya, no me alargo más. Bueno, no sé, gracias, Lina. No sé qué es la parte de moderar una mesa, espero moderarme. Pero precisamente cuando recibimos la invitación, pues pensábamos en hablar, ¿no? En decir, bueno, claro, Top Lab Barcelona, ¿qué es Top Lab Barcelona? ¿Cómo la definición, por ejemplo, Top Lab Barcelona, obviamente nos identificamos alrededor de la práctica de live coding, aunque la gente que está en Top Lab Barcelona se extiende a muchas otras investigaciones que de hecho nutren el live coding, pero el que sea una práctica tan clara, tan pequeña, tan bien definida, pues al final permite también aglutinar a mucha gente. Algo que quisiera decir es, hablando un poco de esto, de dónde empiezan y dónde se acaban las geografías, por ejemplo, una de las prácticas de las cuales, o sin la cual no se puede identificar Top Lab Barcelona, es el From Scratch. En Barcelona hacemos From Scratch. Y el From Scratch, que es esta forma de escribir código desde 0, 9 minutos, y al final de los 9 minutos todo el mundo tiene que aplaudir, y bienvenida a la buena onda. Pues no puede entenderse sin lo que fue en su momento el Centro Multimedia y la Comunidad Mexicana de Live Coding. Y literalmente hicimos From Comunidad Mexicana de Live Coding, import from scratch. Y fue una práctica y un formato que con todo lo que existía en Barcelona, porque Barcelona tiene una tradición muy grande en prácticas algorítmicas, muy, muy grande. Por aquí ha habido gente que ha trabajado mucho tiempo, incluso, ahí sí, nunca mejor dicho, antes de que nosotros llegáramos. Pero estaba por ahí Lulsec, ¿no? Que hizo mucho trabajo en esto. Estuvo la Laptop Orchestra, de la que pues, hoy tenemos aquí hoy a Roger Pibernat, que está en los controles técnicos escuchando. Y hay muchas prácticas algorítmicas y mucha gente que ya tenía pues este conocimiento ahí en el aire. Y bueno, cuando aparece el From Scratch, pues aglutina y empieza a aparecer más gente y define una práctica que yo creo que hoy mismo reconoce o identifica a Top Lab Barcelona. Bueno, a ver, Julia me dice, me hizo así. Perdón. Yo diría que además en el From Scratch hay no solo la gente que tiene experiencia, sino que atrae a muchos que no saben nada y es la primera vez que van a tratar con algo que tenga que ver con live coding, con algún tipo de programa. Y la sensación en el From Scratch es que te puedes equivocar y que no suene nada durante todos los 9 minutos y eso da como una confianza ante la comunidad, hacia la comunidad, ¿no? Te hace sentir que te puedes equivocar. Y creo que eso hace que sea mucho más fácil la integración de nuevos miembros porque, no sé, permite como sentir una intimidad, ¿no? No sé. Creo que además allá de que la gente que ya sabe hacerlo, es un buen lugar como para que se integren nuevas personas que no tienen idea de esto, ¿no? Bueno, no sé, paso para allá la palabra. No sé cuál es la magia. Seguimos intentando Bueno, si encontrar la quieren, magia del From Scratch. ¿este sirve? Sí. No, sí, yo siento que justamente la idea del From Scratch y la idea del live coding más en general es un poco demistificar, ¿no? Y justamente al tener el formato de From Scratch, yo siento que lo que sucede muchas veces es hagas ruido o no hagas ruido, salga lo que salga en los 9 minutos,
ya lo hiciste, ¿no? Ya te mojaste y ya por lo menos pierdes un poco ese miedo grande a- al escenario, aunque no vengan a ver 10 personas. em, y le pierdes un poco el miedo a tocar el instrumento, que en nuestro caso es el ordenador, la computadora. Yo siento que justamente hay algo en el live coding diferente a todas estas otras prácticas algorítmicas o prácticas que tienen que ver con sí, el uso de cosas que se leen como muy técnicas y muy complicadas, que tienen que ver con esta facilidad de acceso y esta facilidad de compartir también, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la regla, se me olvida si es de TopLab o del Algorave, pero la de show us your screens, ¿no? De siempre estar mostrando qué estamos haciendo. Entonces, no sé, es a la vez show y a la vez es pedagogía y a la vez es encuentro y comunidad. Y no sé, siempre me ha interesado mucho eh, como esa demistificación, ¿no? Como el hecho de que pasas de ver a alguien haciendo una cosa a tú poder hacerlo, y no es lo mismo que alguien con una guitarra en un escenario o incluso un DJ que, a pesar de que ser DJ es relativamente sencillo, sigue siendo una cosa con un booth cerrado donde no puedes ver qué es lo que está haciendo, e incluso si son muy malos no te pasan ni los pistas que pincharon. Em, entonces, no sé, como dijo Iván, que soy la última adquisición, todavía no han salido los datos de cuánto costé, eh, pero sí, o sea, de verdad que el tipo de prácticas que tiene esta comunidad facilita muchísimo valga la redundancia, la comunidad y el encuentro y el compartir de técnicas, de conocimiento y de todo lo bonito que hay en este mundo, la verdad. Otra de las cosas que hacemos, aparte de los from scratches en Top Lab, pues son los talleres. Y hablábamos el otro día con Olivia. Olivia llegó hace 2 días a Barcelona. ¿2 días? Todavía tienes jet lag de Berlín. Pero bueno, hablábamos que hace un par de años ella vino justamente a un From Scratch, bueno, a un From Scratch, no, a un View, que fue como una semana de cosas de live coding que hicimos. Y hicimos un taller y ahora vuelve a hacer otro taller y bueno, yo le quería preguntar, bueno, un spoiler era que hay gente que estuvo en su primer taller hace un par de años que no sabía nada de Hydra y que ahora pues son pues, miembros súper activos de la comunidad haciendo Hydra y tal. Y eso, yo le quería preguntar pues que cómo ve pues esa evolución o si se ve de alguna manera o desde fuera o no sé, como ese punto de vista así. Para mí es muy increíble ver todo porque cuando creé Hydra no fue solo unos experimentos que puse en línea y después otras personas lo usaban de otra forma y cada vez toma otra vida que es diferente a lo que había imaginado. Entonces, una parte grande con Hydra es solo un poco dejar fluir hacia donde llega. Am, y lo veo realmente así que, que no hay un fin ni un inicio ni solo una cabeza, sino que va multiplicando hacia donde gente lleva, hacia, sí, hacia donde gente lo lleva. Ahora que Chihuire decía bueno, de mostrar el código, de un poco, pues que está aquí también Olivia, que ha desarrollado uno de estos lenguajes muy popular en visuales de live coding y tal, existe siempre, y yo creo que, o bueno, no sé, yo lo encuentro como hablando un poco de algoritmos y tecnología y de legibilidad y de todo esto, como que live coding o la práctica en Barcelona noto mucho y quizás muy motivado por el From Scratch y por el Algorave y por siempre querer poder alcanzar gestos más grandes, pero al final intentar mostrar todo el proceso y tal. Y siento que hay una tensión
constante entre cuánto del código mostramos, qué tan alto es el nivel del código, cuánto empaquetamos, cuánto no. Y estamos todo el tiempo en ese lugar, casi es como, como algo que se pregunta siempre por su definición, ¿no? El live coding, como que pones un pie afuera, escribes una línea más de código, empaquetas algo más y sientes que ya no estás haciendo live coding, o si tienes que tener algo escrito, es como, pero si no, ¿cómo me voy a acordar? Y entonces si lo empaqueto mucho, pues ya no es live coding porque no muestro todo, y después es, bueno, ¿qué tan abierto es lo abierto? Porque está ahí, sí. ¿Cómo, y creo que eso está ahí, y en particular en esta comunidad que es muy políglota, hablando en lenguajes? Hay gente que programa, pues, desde JavaScript hasta Super Collider, pasando por Tidal, pasando por Python, pasando por Domain Specific Languages como Migra, todo esto. ¿Cómo vivimos esta dualidad, este conflicto? No sé, me parece muy interesante. Sí, creo que igual cada uno podría hablar de esa misma experiencia, ¿no? Como que sí, todos hacemos así y estamos súper de acuerdo, pero para cada una son cosas diferentes, ¿no? Yo en mi caso, y empiezo así como para luego pasar la voz a las demás, sí que como Iván decía, pues yo ya venía como de los cacharros y de los sintes, y lo que me pasa a mí con esto es como que sí que escribo líneas de código, pero luego muevo un montón de cosas en el sinte, entonces siempre estoy pensando si también debería, o sea, si eso se debería ver o si debería poner una cámara ahí en el sinte. O sea, como que mi dicotomía es esa, ¿no? Al final los sonidos los está produciendo una máquina que yo no sé exactamente cómo está hecha, como que ese es mi... Y no es que ya haya llegado a ninguna conclusión, ¿no? Simplemente como que por ahí va mi problema con el live coding. ¿Será live coding o no? Porque si al final estoy declarando solo una línea o poniendo 4 notas y el resto lo estoy haciendo con el sinte, entonces, ¿qué piensa la policía del live coding? Bueno, eso, y no sé si el resto también tenga así como esos mismos dilemas o qué. Sí, para mí pasa mucho que cuando empezaba a hacer live coding casi solo usaba la función en Hydra de usar el código mismo como el fuente para las visuales, y así para mí se resolvía un poco mejor lo de el código como elemento visual y todas las cosas que estoy haciendo con el código, como mover el mouse, mover el cursor, como elemento integrado a los visuales, pero muchas veces siento también una tensión entre, a veces a veces hay demasiadas cosas pasando y y me gusta quitar el código. Am, y también veo mucho esto, no solo en live coding, sino en código abierto en general, en términos de qué significa compartir algo, y no lo veo como un sí o no, estás compartiendo, no estás compartiendo dentro de código abierto, porque la mayoría de las cosas de código abierto yo no podría modificarlo y no podría como uso Ubuntu y nunca he cambiado el kernel de Ubuntu, aunque en teoría podría, pero, pero no sé cómo y es muy complejo. Y am, al otro lado, por ejemplo, algo que corres directo en el navegador, lo abres y puedes am, inmediatamente cambiarlo. Genera es como ahí genera otras preguntas sobre como quién hizo ese código, si copias el código y directamente lo cambias y ya se vuelve, es tuyo o es lo de la otra persona o es una colaboración entre los dos. Entonces creo que lo de compartir o de mostrar el código, hay muchas dimensiones a esa pregunta, a qué tan fácil es para otra persona como
aprender de eso. Y muchas veces en un performance no es sobre eso tanto, es más sobre lo en vivo y el como seguir una narrativa entre la persona y la máquina. Bueno, para mí creo que es algo, yo lo pienso desde un lugar tal vez un poco personal. Bueno, o sea, quiero decir íntimo, que como todos, pero que yo siento que yo vengo de una escuela en la que, bueno, y que todos, todos nos hemos tenido que deconstruir de esta manera, ¿no? Pero de una escuela de que no acepta mucho el error y que se espera como la excelencia y no sé, ¿no? Y sobre todo si vas a hacer un performance en vivo, ¿no? O sea, si vas a exponerte al público de esta forma, tienes que ser perfecta, ¿no? Hay un poco tengo todavía esa mentalidad y me cuesta mucho trabajo de construirme en este sentido. Entonces, claro, para mí, mis experiencias con live coding han sido tengo que hacerlo live coding, pero entonces lo voy a practicar y practicar y practicar y practicar y ensayar y ensayar, ensayar, ensayar. Me lo voy a aprender, ¿sabes? Y esta es también para mí esta tensión como de quiero hacerlo bien y cumplir con las reglas y hacerlo perfectamente, pero bueno, pues ahí estoy, siento que en esta como de construcción de dejarme ahí también sorprenderme a mí misma, ¿no? No tenerlo todo perfectamente planeado para encajar con la idea de lo que tendría que ser el live coding, cuando a lo mejor en esta misma lo estoy rompiendo, ¿no? O sea, estoy rompiendo bueno, eso un poco, por ahí. Sí, yo solo quería apuntar que, bueno, eso, que como llevamos ya tiempo viendo cómo la gente se va metiendo en el live coding, sí como que hay ciertos patrones que son como identificables ya, y no sé si en otras comunidades también pasa, seguramente. Una es la gente que viene al primer from scratch o algo así, hay no sé, un 60% que viene con su papelito ahí con el código escrito y van copiando, o si no lo tienen en la cabeza y van copiando exactamente. Yo fui de esas también, creo que cuando toqué en 2013 allí practicábamos cosa por cosa lo que íbamos poniendo y era como, así, al final como tocar música, ¿no? Que es como cuando la tienes como con una partitura que ya te la sabes y haces exactamente lo mismo todas las veces. Entonces es eso, ver a gente con el papelito es un clásico aquí siempre. Y luego la otra de no aparecer en un from scratch, esa también. No me apunto al from scratch o me apunto al algo rave, que incluso nos ha pasado. Me apunto al algo rave y no voy, porque es que al final no me lo pude preparar bien y entonces está el pánico ese a todos nos ha pasado. Bueno, yo no he hecho tanto como no aparecer, pero hay gente que de tanta tensión al final dice, no, es que no pude. Y también creo que ahí perdemos. No vamos a dar nombres, pero en fin. No, no, es que hay mucho, o sea, mucha gente se puede sentir identificada en esto de no aparecí al final, porque es que, y de verdad tiene ahí como una cosa interior y por eso decía que tan personal, porque todo el mundo pasa por un proceso así eh, y en el que ya después se va soltando, ¿no? Bueno, ya, eso. Perdón. No sé, ya sí. No, de hecho, quería decir algo que tenía que ver con algo que dijiste, que era la comparación con música, iba a decir música clásica, pero no me refiero a Beethoven, me refiero como a música hecha con aparatos físicos que resuenan. Em, ¿Cómo se llama eso? Música no acusmática era el término correcto. Em, no, pero sí siento que volviendo a la pregunta de Iván, es como, hay diferentes niveles de abstracción que nos permiten como hablar de diferentes maneras. Y yo pienso que es un poco como ir a una clase de secundaria de filosofía o ir como a un seminario de doctorado de filosofía, ¿no? Es como que en realidad se está hablando de lo mismo, pero como que con el tiempo ya como ciertas palabras, tú sabes que desempaquetan mucho y significan un montón, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la abstracción, ¿no? Em, y siendo que un poco entendiendo cómo funcionan los ordenadores, claro, hay gente que toca ni siquiera con algo como C-Sound. Hay gente que literalmente hace los byte beats, por ejemplo, ¿no? Que es código en C que produce literalmente la cadena de bytes que significa sonido después, ¿no? Y después hay cosas como Super Collider, que a pesar de ser una abstracción sobre em, una abstracción bastante alejada, de hecho, del hardware de producir sonido, eh,
todavía se le puede abstraer muchísimo más, ¿no? Porque Super Collider, bueno, sí tiene algunas herramientas para patrones y todo esto, pero en realidad no es algo como Tidal, que literalmente es como que está tan abstraído que es como que ya está pensando en nuestros términos musicales, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces son como diferentes conversaciones que se pueden tener a diferentes niveles, y creo que a diferencia del ejemplo que dije de una charla de filosofía, no hay una cosa de mayor o menor valor o mayor o menor, bueno, lo que decía Juliano, como esta idea de la virtud y la perfección y todo esto, no es que porque esté usando ceros y unos literalmente, hice mi live coding en ensamblador, creo que no le añade, simplemente es otra forma de hacerlo, es otra forma muy divertida, nunca la he hecho, pero acabo de decirla en voz alta y me emocioné. Y comparándolo con lo de hacer música, creo que también es muy parecido a, por ejemplo, tener una jam session, ¿no? Como está el valor de improvisación del live coding, que me gusta mucho. Y claro, hay gente que llega con las cosas ya, ¿sabes? Como que se las escribe para poder escribirlas en el momento. Y pienso mucho cuando uno, por ejemplo, a mí me pasó que empecé a aprender la guitarra y cuando quería improvisar en vivo con otros músicos, era como que me sabía los licks prehechos, ¿no? Como que sé que hago un pam, 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 y me sé así tres más y es como, bueno, los voy a hacer en la tonalidad por arriba y por abajo y a ver si cuela, ¿no? Pero con el tiempo es como que vas entendiendo lo que es la tonalidad, cómo puedes soltar notas y que no, empiezas a pensar en notas, empiezas a pensar en frases, empiezas a pensar como en muchas otras cosas. Entonces, no sé, yo no creo que sea una cosa de que uno sea más válido o menos válido que el otro, pero son como diferentes capas o diferentes formas de pensar lo mismo y diferentes como complejidades que al liberar complejidad por un lado te permite tener más complejidad en otro, o hacerlo todo muy sencillo y potente, como dijo Iván, que describió la música de Andrés. Como, es que no sé, como al final si es una herramienta expresiva, la abstracción sirve para expresarnos en el nivel de abstracción que queramos expresarnos, ¿no? Y, y es eso, no es lo mismo, no sé. Yo es que, por ejemplo, esto es una confesión bueno, vergonzosa, no, yo no tengo vergüenza de nada, pero eh, como que aborrezco mucho la música, mm, digamos que se llama experimental normalmente, y, por ejemplo mi From Scratch y las cosas que he hecho en Algo Rave son como muy música cañera, muy música de club incluso en cierto sentido, porque ese es el nivel al que me quiero expresar, ¿no? Como esa es la expresión que yo busco, y la abstracción que me lo deja a un nivel cómodo es Tidal. Si yo quisiese hacer byte beats que producen techno, estaría súper guay, pero no me deja hacerlo con la velocidad, con la poca paciencia que tengo. Entonces, pues eso, esa es mi reflexión un poco larga. De hecho, bueno, la gente que está asistiendo al encuentro probablemente no asista a la trubada porque hay más mesas durante el encuentro. La contraprogramación es lo nuestro aquí, eh, pero, pero queda el video de las trubadas, que son pues justo encuentros, ¿no? Trubada es el catalán para encuentro. Y ahora que, bueno, haciendo un poco spoiler de lo que Olivia presentará en la trubada, hay un poco una especie de secuenciador tomando el contenido del pixel, que sería un poco como beat, hacer con beats, ¿no? Y mapear eso a sonido, ¿no? Pero creo que ya eso es muchísimo spoiler. Pero bueno, hay ciertos niveles. No, creo que es muy interesante. Yo creo que hay dos niveles, y pensando un poco en cómo se relaciona el live coding con la tecnología, ¿no? ¿Cómo es impact? O sea, el live coding puede ser por el desarrollo tecnológico, por la posibilidad de hacer síntesis de sonido en tiempo real. Y tiene muy, muy, muy poco tiempo. A veces parece que fuera una vida, pero, y bueno, quizás 20 años bueno, no es nada, ¿no? Como decía por ahí el tango. Pero al final, sí, la tecnología que permite en ese momento el live coding, pues se ha ido transformando, ¿no? Y creo que donde más lo podemos ver ya en la discusión muy fuerte, que eso me ha tocado a mí, y ya casi me estoy poniendo en la mesa, no me estoy moderando, es, por ejemplo, en el machine learning. Con el machine learning ahora y esta gran uso o boom de estos algoritmos que hacen
entre otras cosas, pues aprender, ¿no? Que podemos entrenar a través de mostrarles ejemplos y ejemplos y ejemplos y podemos conseguir que puedan realizar ciertas tareas muy específicas. Y entonces, por ejemplo, creo que es un lugar donde se ve muy claro esto, ¿no? Esto de los niveles de abstracción o de cómo nos estamos relacionando. Como el live coding que hace 20 años, pues hace 20 años había muy poco machine learning realmente, ¿no? Estaba ahí como que live coding y el machine learning paralelos, ¿no? Tienen como un boom muy particular, es muy interesante eso. Y ahora, claro, usamos machine learning y entonces al usar machine learning, pues si ya entrenamos un modelo y ese nos entrena en tiempo real, entonces eso es live coding o no es live coding. Y hay como todo un desarrollo tecnológico que ha acompañado pues estos, digamos, 20 años de vida de live coding que obliga, ¿no? A volver a pensar, ¿no? Este primer manifiesto, ¿no? Que obliga a ver dónde nos encontramos. Y yo creo que tiene mucha relación, como decía Chihuire, en cómo nos relacionamos con la tecnología, pero no solo con la tecnología, sino con las ideas, ¿no? Con qué objetivo, dónde nos situamos como humanos dentro de este bucle, ¿no? Pues el live coding al final nos pone ahí en el algoritmo, ¿no? Porque pues escribimos y modificamos y tenemos este encantador o el muy nombrado feedback loop, ¿no? Donde escribimos, recibimos y modificamos en tiempo real. Pero al cambiar la tecnología, el lugar donde nos posicionamos, donde las personas quedamos, podemos ser quienes colectan datos, por ejemplo. Entonces ya estás en otro lugar, ya no estás necesariamente en el loop, sino más bien estás como picando datos, picando datos, picando datos, y luego esos datos se utilizan y crean algo, ¿no? Pero no hay esta interacción en tiempo real. Y yo creo que eso es algo que también yo noto mucho en la comunidad de Barcelona, que acompaña, bueno, y en otras comunidades, ¿no? Pero en particular aquí, que acompaña este repensar, 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 repensar esta tecnología, ¿no? Y el live coding mismo. Entonces, no sé, quizá preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son las distintas relaciones con la tecnología que tenemos? ¿Por qué usamos tecnología? ¿Por qué código? ¿No? ¿Por qué algoritmos o hasta qué punto usamos algoritmos? No sé, ¿no? ¿Cómo sean estos distintos niveles? No lo sé. Para mí, ese punto es muy importante, como el nivel de abstracción entre uno y la tecnología que se está usando, especialmente como más y más como todo está en la nube, todo está por corporaciones, todo está obfuscado, donde no puedes abrir la máquina, donde no puedes agregarlo, como pagas algo con una criptomoneda y la energía se está gastando en otro país o en otro lugar y como esa abstracción de hacer algo y no ver ninguna de las consecuencias o el contexto de lo que uno está haciendo y mucha tecnología hace eso más y más fácil, como puedo, no sé, comprar algo solo haciendo esto y no veo ni siento el contexto de esas acciones. Y, y yo sí busco dentro de live coding aterrizar esto a decir, esto soy yo con la computadora, estoy escribiendo esto y no es la única forma de hacerlo, pero para mí ese aterrizar y lo más que entiendo del compu y de cómo funciona y el audio son números saliendo y cómo, cómo hago números. Am, entonces, sí, yo veo una tensión ahí. Y también es una pregunta grande en Hydra en el momento porque gente están haciendo NFTs con eso y a otras personas am, no, como no se siente muy bien con eso por el gasto de recursos, de energía y también por la comodificación de todo. Cuando
mucho está hecho con la idea de código abierto y de compartir y am, entonces no voy a entrar por completo a ese tema, pero es muy presente. Eh, o sea, me encantaría entrar en ese tema, la verdad, me quedé pensando un poco en eso. Pero da para mucho. No, yo estaba pensando frente a la pregunta, o más bien el planteamiento original de la pregunta sobre el machine learning, am, que siento que como justamente, creo que Olivia también sacó como muchos conceptos de tecnología que ahorita están como en la boca y en los teclados de todo el mundo, ¿no? Las criptomonedas, los NFTs, el machine learning, igual ya llevamos un rato cansándonos de escucharlo. Ya incluso el término Big Data casi nadie lo usa. Vamos a ver si por fin machine learning deja de ser usado. Eh, pero sí siento que, por ejemplo, la inteligencia artificial en puntual, siempre está este elemento de, al final el machine learning lo que es que está intentando suplantar la acción humana. Entonces cuando tú entrenas algo es porque quieres que haga lo que un humano hace sin que esté el humano, ¿no? Y yo siento, por ejemplo, que en live coding es como contraproducente la idea de cómo entrenar cosas para que hagan el live coding, ¿no? Se pueden hacer herramientas ayudadas por inteligencia artificial, como se me acaba de olvidar el nombre de Milka, que, que fue una herramienta que utilizamos de Anna Chambó, que utilizaba el repositorio de Freesound de sonidos libres para buscarlos por categorías, y eso tenía una parte de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas son interesantes, pero cuando justamente algo que se basa en la interacción de la persona con el computador se busca quitar el elemento persona, pues pasa un poco lo que Olivia está diciendo, es como ordenadores hablando con ordenadores sin que nosotros nos enteremos. Y nada, sí, suena todo un poco Terminator de que estarán contando si no les estamos escuchando. Em, y es un poco lo mismo, es en el momento en el que no podemos ver la consecuencia de lo que estamos haciendo, todo es opaco, todo es lejano, sobre todo, ¿no? Porque, em, por ejemplo, con el tema del impacto ecológico de las criptomonedas, es un tema de verdaderamente como alejar a la persona de lo que en realidad está sucediendo, porque así es más fácil tratarlo como bueno, porque es como solo estás viendo lo que te beneficia a ti y no estás viendo todo lo que hay detrás. Y, y no sé, creo que esa misma, que al final es, voy a sacar la palabrota, es el capitalismo haciendo la suya y básicamente mm, sucede lo mismo con el software privativo. Es como que mm, cada vez que sale un software privativo que es maravilloso y yo, por ejemplo, yo pico de esto, yo uso Ableton, por ejemplo, eh, pienso en, wow, esto es maravilloso, pero verdaderamente como todo este conocimiento y toda la maravilla que hace que funcione es como estás detrás de una pared de hierro. Es como, esto no es para mí. Es como que yo tengo una especie de contrato que me permite hacer un uso temporal y puntual y específico de esta cosa hasta que si quieren me la quiten o desaparezca y mucho software que ha empezado a desarrollarse y después, y que era maravilloso y hay gente que todavía está usando versiones, tanto de software que se sigue comercializando como Max, hay gente que todavía está como en Max 4 o 3 y cosas así. Em, Como también software que empezó a desarrollarse y después la gente que era responsable del código desapareció y nada, entonces, nada, es eso. Yo creo que toda la- como la base de esta tensión o con lo que permite desarmar esta tensión siempre es la transparencia, ¿no? Y la facilidad de acceso también, que ese también es otro temazo, pero un poco lo que dijo Olivia es como, ok, sí, todo este código abierto es muy abierto, está todo lo abierto del mundo, pero Dios mío, yo no sabría cambiar ni una línea del kernel de Linux sabiendo qué hace, como igual si me das 2 meses puedo cambiar una cosa, pero es eso, no sé, es como creo que esos son los dos puntos que desarman esa tensión y que son importantes, que son la transparencia y la facilidad de acceso y bueno, también todo lo que conlleva, ¿no? Facilidad de distribución, facilidad de acceso al conocimiento que permite ese otro acceso, etcétera, etcétera.
Bueno, yo me iría en mis estudios no formales de life coding. Yo tengo bueno, me ha tocado la fortuna de verlo crecer por muchos y muchos años, porque siempre cuento esta anécdota, y seguro ya aquí todos se la saben, pero bueno, que cuando yo conocí a Iván hace muchos años, estaba tomando un curso de Super Collider. Estaba empezando él, o sea, llevaba nada. Y, y me acuerdo que llevaba como 3 meses tomándolo, no sé, y llegó un día a decirme, mira lo que puedo hacer. Y se tardó como 5 minutos programando. ¡Pi! Y yo así de esto, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Con quién es este tipo y a dónde va este proyecto? ¿O qué onda con esta práctica, no? Y lo que he visto, al menos después de eso, ha sido... Es que, bueno, que ahora combina muchas layers de lo mismo. Pero lo que he visto es que hay, bueno, desde mis ojos, dos momentos, que fue primero como programar frecuencias y programar amplitudes y, o sea, como la parte muy pura de programar sonido, ¿no? Y después viene los programas que ya fueron dedicados al live coding, ¿no? O sea, que ya son Hydra, Tidal, ¿no? O sea, que tienen ya una estructura dedicada con ese propósito, ¿no? No que es Super Collider, que realmente no está hecho para hacer live coding, ¿no? Em, y bueno, creo que, y después ahora siento que estamos entrando en esto que dicen, ¿no? O sea, en la pérdida de la transparencia y la pérdida o sea, bueno, que viene esta, como la inteligencia artificial y que entonces de repente ya no somos los que están haciendo el proceso, el loop en el programa, sino los que estamos recopilando datos para que el programa haga el loop solo, ¿no? Un poco, siento. Y no sé, yo creo que la tensión viene un poco no solo entre que no sea transparente, sino también en qué tan de alto nivel lo vuelves, ¿no? O sea, creo que ahí también hay algo ahí que a mí me cuesta trabajo decir bueno, no es que tenga que ser bueno o malo ninguno de los dos, ¿no? Hay corrientes, pero también ahí hay algo que yo noto, ¿no? O sea, como poco a poco se empiezan a hacer un poco de más alto nivel y no sé muy bien eso a dónde lleva o qué genera, pero bueno, es una anotación. Bueno, bueno, de acuerdo con todo lo anterior también. Y sí, más uno. Aparte de eso, también quería como poner así mi propia práctica o mi propia experiencia, que creo que es más, o sea, que tiene que ver más pues, con cómo suena la cosa, ¿no? Yo, es como decía Iván, pues yo estudié composición y me sigue interesando como esa parte musical de cuando haces live coding o cuando haces otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sí que hay un momento en donde, claro, ese alto nivel me permite hacer cambios lo suficientemente rápido, lo que también hablabas tú antes, ¿no? Que eso permite que me exprese como yo debería expresarme, ¿no? Entonces, creo que por eso es que hago live coding como lo hago. Al final yo no escribo muy rápido, pero sí me gusta eso, poder ir trabajando en el tiempo, ¿no? Como construir algo durante el tiempo que está pasando. Entonces creo que las herramientas que utilizo pues van como en ese sentido, ¿no? Al final yo misma tener un proceso ahí durante el tiempo que estoy en ese escenario y también pues que para la gente eso sea como un viaje, ¿no? Como si te está llevando de un lugar a otro, ¿no? Aunque a veces ese es el mismo lugar, pero bueno, es como sí, pero bueno, no sé, sí es como ir de un lugar a otro, ¿no? O ir a varios lugares para mí. Y aprovechando pues esta cosa que es el tiempo, ¿no? Que es como por lo que siempre estamos corriendo. Entonces, bueno, pues sí, por eso uso las herramientas que uso. Y a veces incluyendo pues estas otras que son también privativas y tal. Y creo que todos ahí nos sentimos un poco mal de eso, pero pues también están ahí, o sea, pero, yo qué sé, eso es más complicado, ¿no? No quiero cortar, pero solamente invitar a estoy viendo aquí cosas que pasan muy rápido en el chat.
No quiero dejar, o sea, pasar el micrófono, pero estamos más o menos a unos 10, 15 minutos de terminar, porque tendremos después la trubada, aquí una de las trubadas de Top Lab Barcelona. Pero aquí seguimos así con el plató. Invitar, obviamente, a quienes están escuchando, pues a hacer preguntas en el chat, o vía, yo puedo escuchar los comentarios aquí, me pondré los audífonos al público aquí asistente en la sala Rickson de Hangar. Bueno, pues solo invitar si hay preguntas, ideas, comentarios. Sabemos que hay gente pues en muchos lugares, gente incluso que conocemos, queremos, amamos en otros países, en otras regiones, en otras localidades. Y pues, bueno, no sé si hay preguntas, mientras paso paso el micrófono. Ah, mira, aquí tienen una pregunta en el público, dentro del público. Mi pregunta es si piensan que en algún momento el live coding como técnica va a funcionar como un instrumento más dentro de la música y no como una disciplina en sí misma. Tomando así como ejemplo, en el inicio de la síntesis en sí misma era una disciplina y luego empezó a utilizarse en la música. Fue bastante rápido porque la verdad que se encontraron con una forma de hacer sonidos espectacular, entonces no tardaron mucho en eso. Un poco creo que está pasando porque hay ciertos lenguajes que funcionan muy bien para eso. Pero bueno, ¿cómo ven eso, no? Como salir un poco de... Y eso no quiere decir que se termine el live coding como disciplina o como colectiva o como medio de activismo y denunciación. Pero eso. Está difícil esa, ¿no? Es que claro, tiene como diferentes respuestas aquello, ¿no? Porque claro, la música, ¿cómo? Eh, la música como... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ya, la música como industria iba a decir, porque entonces, claro, si se supone que es llegar a la música porque vamos a llegar a festivales grandotes y donde hay un DJ y luego va al live coding. Entonces, bueno, yo me aventuro a decir que sí, que obviamente sí, pero pues arriesgando algunas cosas que hacen parte de la comunidad. Aquí tenemos mucho esa conversación de si queremos realmente que llegue más allá de la música o no música, es más al mainstream o no, porque creo que eso implica eh, quitar algunas cosas que hacen parte pues más de la comunidad y de las maneras que tenemos de hacer. Entonces, si es que sí va a llegar, o sea, si pensamos que sí, yo creo que sí, sí me gustaría. Igual creo que prefiero más un from scratch y las cositas que vamos haciendo y la posibilidad de equivocarnos, que las veces que nosotros mismos hemos ido a festivales o a conciertos incluso donde pues hay live coding y hay otras cosas y en donde a la primera que te falla pues ya no está tan guay tener un error, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que la cosa está ahí. ¿Queremos que pase o no? Si es hacia dónde iba tu pregunta, que era como más hacia esa industria o hacia el mainstream o hacia ese rol. Y bueno, como herramienta, pues me parece que sí, que es genial porque te da otra manera de, bueno, de lo que yo estaba hablando antes, ¿no? De hacer estructuras y de ir evolucionando la música en el tiempo. Entonces, claro, para mí sí es una herramienta que puede fácilmente llevar a otros lugares, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere Yo quería hacer preguntar. un comentario breve sobre eso. Es que se me acaba de ocurrir la idea de que Sleep no tiene nuevo miembro y hace live coding. Am, Ya está. no, que digo, imagínense la idea de como el live coding como un instrumento más o en una orquesta o yo qué sé. Em, no, yo siento que sí, que esa es creo que esa es más la tensión, ¿no? Esa es la palabra de hoy. La palabra de hoy. Sí,
Feedback loop y tensión, keywords. Sí. No, pero yo siento que como pasa con la síntesis, que justamente fue el ejemplo de Nico, es como, a pesar de que ahora hayan síntesis de muchísimo dinero y que lo utilicen artistas muy populares y la síntesis sea simplemente como la capa que hay debajo de eso, siguen habiendo muchos frikis, me incluyo, que todavía nos interesa como muchísimo más, no muchísimo más, pero sí tenemos como un interés con la disciplina en sí, y eso es un poco lo que hace que el live coding siga existiendo como disciplina en sí, ¿no? Como el interés en, de hecho, el desarrollo de herramientas y todo ese tipo de cosas. Y, y no sé, es un poco difícil predecirlo porque es como, ni siquiera es como una técnica nueva de producción de sonido. En realidad estamos jugando con todo lo que ya hay, solo es una forma nueva de estar en un escenario que tampoco lo es del todo, porque la idea de computer music o de laptop musician, ¿no? Como la idea del músico que lo que hace es que se sube al escenario y tiene su portátil y ese es su instrumento, ¿no? Como no es nueva. Y no sé, es como, creo que algo que lo puede impedir o que lo pueda atrasar o que es un factor en general, es el hecho de la transparencia del live coding o la idea de que el live coding es casi más una ética que una práctica musical. Entonces, como que el live coding como ética va a estar en escenarios por el mundo, sí, probablemente, y cada vez será más popular y cada vez habrá más herramientas y todo esto, pero no creo que puede ser, o tiene que desvirtuarse mucho y convertirse en otra cosa para llegar al punto de parecerse a esos otros ejemplos, creo. Voy a contestar 3 preguntas que tenemos en el chat. Bueno, quizá la primera pregunta, bueno, contestar las 3 preguntas y luego. ¿De qué forma se han vinculado con Top Lab México? Bueno, esa la puedo contestar yo mismo, esa sí me la sé. Bueno, con Top Lab México, si bien no hemos organizado de manera paralela o diciendo esto y o sea, esta actividad la organizamos este colectivo y este colectivo, por ejemplo, el primer BIU que se hace en 2019 después de la Conferencia Internacional de Live Coding de Madrid, pues está realmente, es un momento, es una semana en la que hay una gran parte de la comunidad mexicana de Live Coding aquí, y yo creo que fue un gran momento de compartir entre comunidades, ¿no? Un encuentro, para mí fue muy bello porque fue realmente un encuentro entre 2 comunidades. Era un momento en que estaba comenzando aquí la comunidad, como Top Lab Barcelona, pero insisto, había, en ese momento, en ese encuentro en el BIU, es un momento en que hay mucha gente de la comunidad y que yo creo que es la primera vez que se puede ver, era como ver pues la práctica mexicana de live coding aquí en Barcelona, ¿no? Era como un copy-paste rarísimo. Y yo creo que eso permitió nutrir a gran parte de la comunidad y ver una práctica del From Scratch está ahí, que de hecho es la segunda pregunta. Bueno, ¿qué tanto se parecen las experiencias de Top Lab Barcelona en Hangar con las carreras en el taller de la Ciudad de México por el 2014? De hecho, este es un comercial, bueno, no quiero decir comercial, es una referencia, vamos a citarlo. Hay un artículo escrito, publicado en la Conferencia Internacional de Live Coding de 2020, donde Hernani Villaseñor y yo hacemos una reflexión precisamente sobre esto. ¿Qué tanto se parecen? Se llama The Cases of Study of Mexico City en Barcelona, Live Coding from Scratch. ¿Y qué tanto se parece? Definitivamente se parece en la práctica from scratch, pero hay ciertas diferencias entre comunidades. Por ejemplo, la experiencia en el taller de audio de la Ciudad de México se centra mucho en lenguajes como Fluxus, como SuperCollider, como Pure Data, pero había pocos lenguajes en ese momento y mucha gente que programaba esos lenguajes, y entonces había como una sintaxis común,
De hecho, todavía cuando uno de pronto programa un TDF es como de, ¿cuál? La vieja escuela mexicana de live coding, ¿no? Sabía un lenguaje común, cosa que aquí en Barcelona no existe porque es políglota y porque se da en otro momento. O sea, finalmente aquí es 2018 cuando se empieza a formar, pues tiene al menos, pues, pensemos 10 años después, y las herramientas cambian, y obviamente con las herramientas, pues las prácticas cambian. En el live coding en México, bueno, allá en el 2014 y mucho antes, 2009, 2008, pues al final el live coding se está desarrollando, e incluso por eso prácticas como el From Scratch empiezan a tomar cierta representatividad. Incluso en México fue mucho tiempo sinónimo de live coding. En eso yo creo que se parece aquí, pero porque importamos eso. Entonces, bueno, es un diálogo que se mantiene ahí. Y después la última pregunta, que la pasaré, es ¿qué piensan de las prácticas de live coding en plataformas orientadas a la programación visual de objetos como Pure Data o Max? ¿El texto se vuelve un condicionante para definir la práctica de live coding? Bueno, pasaré esta última pregunta. Para mí, pues, es más el acto de armar lógicas o ideas en vivo y justo, pues, en esa residencia que tengo acá en Hangar va a ser trabajar con el dibujo como lenguaje de programación. Entonces, para mí es, es no, no es el texto tanto que relaciones y lenguajes lógicas y el acto de mostrar lo que estás haciendo, que hace algo lógico. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien. Ah, quería pelear. No, eso no es live coding. No, yo lo primero que hice fue el Max, o sea, que además pues tenía el extra de que es de pago, ¿no? Entonces, privativo. Ya, pero lo que tú estás haciendo lo estás mostrando, ¿no? Ahí se vale o no se vale. Ahí otra vez la policía de live coding, hay que nombrarla ya. A ver que diga alguien que no, que sí, que no. No, o sea, o sea, estoy full de acuerdo con lo que dice Olivia, que tiene mucho más que ver con codificación, o sea, ensamblar lógicas, patrones que tengan sentido y que produzcan algún resultado, o no. Y yo siento que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de los niveles de abstracción, ¿no? Es como otro nivel de abstracción, es otra herramienta, es como... Hay mucha gente que aprende a programar por lenguajes de programación visuales primero, y si esa es una manera en la que tu cabeza mejor entiende cómo son los flujos de la programación y mejor entiende cómo se generan estos patrones, pues es igual de válido. Disculpa que no quiera pelear, estoy muy de acuerdo. Esta comunidad es muy abierta. Bueno, para ir cerrando, son las 6:33 aquí en Barcelona. A las 7 tendremos la trubada. Quisiera agradecer públicamente. Voy a pasar para quizá un comentario final cada quien, un momento de cerrar, pero antes de que cerremos, pues quiero agradecer mucho el esfuerzo de todas las personas que están detrás de este primer encuentro sobre música, tecnología, especialmente la gente que ha estado presente en el equipo de código. Pues muchas gracias por toda la organización, por pensar y por invitar a Toplab Barcelona y reconocerla explícitamente como una comunidad ligada a la vida latinoamericana y al quehacer latinoamericano, en particular en el live coding, pero no solo eso, sino en la música y en la tecnología musical. Yo con este agradecimiento paso el micrófono para quizá un pensamiento final, una idea final para cerrar y bueno. Bueno, yo como satélite de
Top Lab Barcelona. Nada, quiero agradecerle a Top Lab Barcelona porque hasta los que nos hemos resistido por años a no ser live coders y a no tener nada que ver con el live coding, terminamos aquí involucrados de una u otra forma porque es un espacio y un colectivo que nos permite ser vulnerables, y salen además muchísimas otras cositas de trabajo que son divertidas, y no sé, siento que es un colectivo muy amable y que te permite encontrar otras colaboraciones y vulnerabilizarte. Entonces, bueno, gracias, Top Lab Barcelona. Yo también quería celebrar pues este encuentro pues en el que se tienen en cuenta así las comunidades, y me hace pensar que igual este debería ser uno de muchos encuentros en los que compartamos también las diferentes maneras de hacer, y que seguramente pasamos por puntos muy parecidos, y que eso, que igual tendríamos que buscar más puntos de encuentro incluso pues de esta manera, y así avanzar todas juntas. Listo. No solo gracias a los de Top Lab Barcelona, y también saludos a todos en México, que son dos lugares que he llegado y sentir súper en familia en México y acá. Entonces estoy contenta. Bueno, yo también, eso, darle las gracias a Top Lab. Como les conocí a un mes de haber llegado, bueno, un mes y poco, de haber llegado a Barcelona, que es una ciudad que me parece particularmente hostil. Y bueno, haber conseguido un poco de este cariño y este calor siempre sienta muy bien. Y quiero repetir y remarcar lo que ha dicho Lina. Me parece como, justamente, siendo Top Lab, la idea de esta cosa descentralizada, global, ¿no? Es como, tengo muchas ganas de que simplemente como este tipo de encuentros y encuentros de todo tipo se hagan más comunes y podamos como compartir, justamente siguiendo la idea de, nada, si el código es abierto, pues también las comunidades deberían ser un poco abiertas y toda la información debería como fluir libremente entre ellas, ¿no? Yo que, por ejemplo, me uní al chat de Telegram del Click, que tuve que silenciarlo porque, Dios mío, hablan mucho, pero en el mejor sentido posible. Em, y es eso, simplemente como me interesa ver más encuentros, me interesa ver más conexiones, me interesa ver más choques también, sería interesante, pero bueno, todo el mundo aquí es simpático y no sé si choques habrá. Pero bueno, eso cierro. Pues muchas gracias. No sé, Hernani, si nos estás escuchando, si quisieras, esperemos que nos sigas escuchando y que no nos hayas puesto en mute. Si quisieras cerrar formalmente el conversatorio con Top Lab Barcelona. Claro, por acá continuamos. Muchas gracias. Sí, yo lo puedo escuchar. Hernani te puedo escuchar a través de a ver. Ok, muchas gracias por la charla, Top Lab Barcelona. Muy contentos de que hayan participado en este tercer simposio de algoritmos y código en la música computacional, que es parte del Encuentro Latinoamericano de Música y Tecnología. Pues les mandamos saludos desde acá en nombre de todo el equipo. Es un montón de gente organizando, y de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo. Les invitamos a las actividades que continúan. Sé que tienen ustedes una por allá, pero si después durante la semana se quieren unir, por acá estaremos debatiendo más temas, más perspectivas, más enfoques de la tecnología musical, que no solamente tiene que ver con el live coding o con la música programada, sino con diferentes aproximaciones a lo que implica hacer música con instrumentos, computadoras, lenguajes, notación, etc. Bien, pues yo por mi parte les invito a continuar con la mesa 2, perspectivas técnicas, artísticas y
críticas en la música computacional a las 12:30. Ya para cerrar, yo voy a compartir un video de Nemocine y con esto me despido y espero verles en la mesa número 2. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días estará abierto nuestro Nemocine, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Nemocine se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.